¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 9 de diciembre y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Buenas tardes, El Salvador. Así iniciamos esta jornada informativa, también comentándole qué es lo que vamos a tener los próximos minutos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Hoy partió rumbo a Estados Unidos el segundo contingente de salvadoreños beneficiados con visas de trabajo temporal bajo el programa de migración laboral. Le tenemos todos los detalles. Continúa la controversia por el desafuero del comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Diputados aseguran que cometió delitos graves al presentarse a la Asamblea como viceministro de Seguridad cuando ya había renunciado. La pandemia por COVID-19 y las tormentas provocadas por fenómenos naturales han causado un duro golpe a la producción cafetalera, donde se reportan millones de dólares en pérdidas. Ya le contamos. Todo está listo para el torneo Surf City en la playa El Tunco, donde participan 120 surfistas de Latinoamérica. Será cerrado al público y se realizará bajo todas las medidas de bioseguridad por COVID-19. En el ámbito internacional, en Londres, algunas personas que están siendo inmunizadas contra el COVID-19 han presentado reacciones tras la aplicación de la primera dosis. Ya le contamos qué está pasando. Esas son parte de las informaciones que vamos a tener más adelante, pero también vamos a hablar de deportes. Así es, y es por eso que nos enlazamos con Zuli Rodríguez, que ya nos tiene los detalles. Zuli, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, así es, los deportes no se podían dejar de lado y hoy vamos a hablar del partido que nos espera este día de carácter amistoso para la selección de El Salvador frente a su similar de Estados Unidos. Hay que destacar algo y es que dentro del contingente salvadoreño, un jugador dio positivo por COVID-19, le vamos a dar los detalles más adelante. También vamos a hablar de un jugador que fue cedido del Barcelona y ha regresado y lo peor es que su ex técnico dijo que no tenía ni técnica ni físico para ser jugador internacional. Y aparte de ello, también vamos a hablar de la NFL, pero todo esto más adelante, compañeras. Para ti que eres empleado de gobierno, en Bacredomatic te damos todo el crédito con la cuota más baja. Presenta. El crédito que necesitas con la cuota más baja para empleados de gobierno. Solicita el tuyo a domicilio enviando la palabra préstamo al 71704222. Bacredomatic. Comenzamos con las noticias más destacadas de este miércoles y es que hoy justamente partió el segundo contingente de salvadoreños hacia los Estados Unidos como parte del programa de migración laboral que implementa el Ministerio de Trabajo. Los compatriotas realizarán labores agrícolas durante 6 meses aplicando sus conocimientos y mano de obra calificada. El reporte con el periodista Enrique López. Altas son las expectativas de cada uno de los salvadoreños que forman parte del segundo contingente de trabajadores que parten rumbo a los Estados Unidos para desarrollar labores agrícolas. Uno de ellos es Esteban Hernández, quien por primera vez habitará en suelo norteamericano durante 6 meses. Espera que este viaje le aporte mucha experiencia y los recursos económicos suficientes para que, al regresar al país, poder emprender con un negocio propio y así mejorar las finanzas familiares que se han visto afectadas durante la pandemia. Sí afectó un poco, pero gracias a Dios, siempre Dios nunca lo deja de la mano a uno. Gracias a Dios todo salió bien y ahora esperamos en Dios tener esta oportunidad. Será de bastante alivio para nuestra economía. Así. De acuerdo al ministro de Trabajo, Rolando Castro, son 60 compatriotas quienes forman parte del programa de migración laboral, quienes acceden a una oportunidad en el extranjero y aporten sus conocimientos como mano de obra calificada en el rubro de agricultura, para mejorar sus condiciones económicas y reducir la migración irregular que puede poner en riesgo sus vidas. Inicialmente fue la construcción de una idea, de un proyecto, de una visión del ministerio, pero cada vez que vemos a ustedes que toman un avión y que van con rumbo a los Estados Unidos y posteriormente vienen a encontrarse con sus familias
y con un dinerito que probablemente no lo pudieron ver adquirido acá en El Salvador, trabajando por años, se puede construir en meses en Estados Unidos. Las autoridades salvadoreñas se mantendrán pendientes de la salud de cada trabajador debido a la crisis de coronavirus en la nación estadounidense. Además de capacitarlos sobre las medidas de bioseguridad a mantener, también se les dotó un kit de higiene y así reducir al máximo el riesgo de contagio. Y van preparados incluso en su equipaje, van preparados con sus propios kits de carácter preventivo, porque antes de salir les hicimos las pruebas a todos y gracias a Dios van sanitos. Y eso lo hemos hablado con la empresa y la empresa ya se encarga de la protección, de la seguridad de ellos y además a ellos se les ha armado capacitación e inducción cómo deben de protegerse. De acuerdo a las autoridades, las comunicaciones avanzan con el gobierno canadiense, mientras que en enero viajará una comitiva hasta Qatar, donde se abrirán más opciones para los salvadoreños especializados en otras áreas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en más información, terminó el proceso de antejuicio en contra del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, con una sesión plenaria que tenía que decidir si se le quitaba el fuero constitucional. Los detalles de todo lo ocurrido se los tenemos a continuación. Puntual a la cita llegó el viceministro de Justicia y Seguridad Mauricio Arriaza Chicas a la Asamblea Legislativa para presenciar la sesión plenaria en la cual se decidiría su desafuero o no, ante la petición de la Fiscalía para procesarlo por incumplimiento de deberes. En su apoyo arribaron varios funcionarios de gobierno que mostraron su descontento con el proceso. Pero ellos querían que él me capturara de manera ilegal y eso no lo iba a cumplir el viceministro y actual director de la policía. Así que venimos a darle el apoyo y a decirle a los diputados, pues nos querían ver, aquí estamos, aquí está el viceministro de Justicia, Arriaza Chicas, y aquí está el ministro de Hacienda. Ya en marcha la sesión plenaria, la fiscal de la Comisión de Antejuicio, Cristina Cornejo, detalló las pruebas contra Arriaza Chicas, incluso con interrupción momentánea de algunos funcionarios, que terminó con discusiones con más parlamentarios. Voy a seguir entonces presentando el acta policial, por si esto no es suficiente, de la localización. Prosiga la diputada. Prosiga la diputada fiscal. Quiero pedirle orden, por favor. Fue el turno de los abogados defensores, quienes tras una hora de explicaciones sobre la supuesta ilegalidad del proceso, cerraron notificando que Mauricio Arriaza Chicas ya había renunciado al cargo. Nos retiramos, señor presidente, confiando en que el órgano judicial sí va a cumplir con el 235 de la Constitución. Inmediatamente, el director de la policía se retiró de la Asamblea Legislativa, junto con su equipo de abogados y todos los funcionarios que lo acompañaron. Los diputados, por su parte, analizaron la situación. Bueno, yo por supuesto conocía esa renuncia y la bancada de Gana, nosotros ya sabíamos, conocían los funcionarios. Yo creo que si todos estamos pendientes del diario oficial, mucha gente tiene que haberlo conocido desde el día de ayer, porque esto es público y ustedes lo pueden consultar. Para mí facilitan el trabajo de la Asamblea Legislativa, porque el fuero desapareció y está dentro de sus estrategias. Hay que ver si hubo un delito de prolongación de funciones que ya no tiene. Hay que ver si estamos frente a actos arbitrarios, porque lo que quedó certificado y claro, creo que para todos, es el encubrimiento que hizo el señor viceministro de Seguridad en favor del señor ministro de Hacienda, que hoy vino como comité de aplausos.
Con 57 votos terminó la sesión plenaria con la aprobación de la resolución de notificación que enviarán los diputados a la Fiscalía General de la República, institución a la que piden investigue si Arriaza Chicas cometió algún delito por presentarse como viceministro y ya no fungir en el cargo. Imágenes de Ricardo Tovar, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y funcionarios del gobierno reaccionaron a los señalamientos que se han hecho en cuanto a la renuncia que presentó Mauricio Arriaza Chicas como viceministro de Seguridad. Se convirtió en un show, ¿verdad? Así catalogó la comisionada presidencial Carolina Recinos la sesión plenaria extraordinaria que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa para el desafuero de Mauricio Arriaza Chicas. Dice que hubo demasiadas faltas durante el proceso y que fueron señaladas por la defensa del comisionado. Señala que lo único que buscaban los legisladores era desacreditar el trabajo de Arriaza Chicas, con fines electorales. Que hay como un grado de frustración, porque como no hay la madurez suficiente y se ha convertido esto en un estiramiento de lo que son ya incluso las relaciones humanas, porque ayer yo miraba hasta odio cuando hablaban de nuestro director de la PNC. Se faltó al derecho a la intimidad y al derecho de seguridad, y en el marco de esa intimidad que pueden tener la familia y los menores hijos de nuestro ministro de Hacienda. O sea, ¿por qué sucede esto? También se refirió a la renuncia del funcionario que presentó al presidente de la República, Nayib Bukele. Reiteró que esta decisión está amparada en el artículo 141 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Se establece que una de las causales para dar por terminado un antejuicio de desafuero es la renuncia. Entonces estamos jugando dentro del marco legal, dentro del debido proceso y dentro de la facultad que le da la ley a él. Esto ahora va a seguir funcionando en la justicia común, van a llevarlo a un juzgado y si ellos consideran que hay otros delitos, pues que lo incorporen al expediente que le van a enviar al fiscal, pero ojalá también incorporen en ese expediente las faltas que ellos cometieron. Por ahora espera que la institucionalidad del país prevalezca en este caso. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una solicitud para inhabilitar en sus candidaturas al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y a Roberto Davison por posibles actos de corrupción. Y en otro orden de noticias, un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 3,5 de la carretera Troncal del Norte. De acuerdo a la información, el conductor de una motocicleta perdió el control impactando contra los separadores, provocándole la muerte de inmediato. La información preliminar es sobre una persona que conducía a bordo de una motocicleta, impactó en los separadores de la carretera y pues queda fallecido en el lugar. ¿Y el nombre de la víctima? Rosendo Rafael Guerra Jiménez, de 32 años de edad. Se hablaba, según algunas personas que pasaban por la zona, de que había sido impactado por algún vehículo. ¿Ha sido confirmado eso? Eso no ha sido confirmado, no obstante, pues si usted observa, arriba están las cámaras y será la fijación de los videos que nos determinará qué sucedió. Hay que manejar siempre a la defensiva. A esta hora vamos a conocer también cómo se encuentra el tránsito vehicular en la zona del Boulevard Venezuela. Gerardo Borja nos tiene los detalles. Gerardo, buenas tardes. Gracias, qué gusto poderles informar. A esta hora me encuentro en la intersección de la 17 Avenida Sur y Boulevard Venezuela. Para mayor ubicación estoy cerca de los cementerios. Las imágenes en pantalla, los vehículos que se desplazan a esta hora. Carril que viene del centro de San Salvador, quienes van buscando llegar a las inmediaciones de la calle Montserrat a través de la 17 Avenida Sur. Podemos observar una carga de vehículos bastante considerable, así también el carril que conduce hacia el sector de la Plaza Bolívar, quienes van buscando el centro de San Salvador.
esta intersección que se veía un poco complicada, casi que impactan a ese motociclista, pero es lamentable ver este tipo de situaciones que ocurren la mayoría de veces en estas intersecciones. Estas imágenes, ahorita los vehículos circulando, quienes se desplazan sobre el Boulevard Venezuela, quienes vienen de Soyapango, del oriente del país, y se desplazan para llegar hasta el final del Boulevard Venezuela buscando la Manuel Enrique Araujo o incorporarse a la 25 Avenida Sur. También podemos apreciar una carga bastante considerable. Diferente el tráfico que fluye hacia el oriente, carril de descenso. Podemos ver de que el tránsito avanza sin inconvenientes. Así que esta es parte de mi reporte. Tómalo en cuenta, carga vehicular considerable sobre el Boulevard Venezuela a esta hora. Llévate una cuota insuperable. Escríbenos al WhatsApp. Presentó. Gracias, Gerardo, por compartirnos el reporte del tránsito vehicular. Vamos a conocer a continuación qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo, y para eso nos enlazamos con el meteorólogo Amides Figueroa hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el reporte. Buenas tardes. Saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las condiciones para este miércoles son las siguientes. Tenemos un frente frío influenciando la región centroamericana y una alta presión de 1024 milibares que nos mantienen con un evento de viento norte y disminución de temperaturas en nuestro país. Con respecto a las precipitaciones, estamos esperando algunas que de darse serían de forma de chubascos débiles y aislados en el departamento de Chalatenango y Morazán. El resto del país se mantendrá con cielos de despejados a poco nublados. Las temperaturas, las máximas para este día en la zona occidental estarán entre 26 a 28 grados Celsius. Las temperaturas para la zona central de nuestro país entre 28 a 30 y para la zona oriental entre 30 a 32 grados Celsius. Para la madrugada sí esperamos un descenso de temperatura entre 16 a 14 grados Celsius en la zona occidental, la zona central entre 18 a 20 y la zona oriental de nuestro país de 20 a 22. Ojo, que esperamos temperaturas muy disminuidas de hasta 6 grados Celsius en la zona norte de nuestro país. Esas son las condiciones para este día. Gracias, Amides, a mantenernos pendientes y bien abrigados porque sí se espera un descenso en las temperaturas todavía mayor al de ayer para las próximas horas. Así es, y ante esta disminución de las temperaturas también, si alguien llega a tener tos, Elida, tenemos la solución. Para esa tos que no te deja tranquilo ni para dormir, te recomendamos Tosil en sus 5 presentaciones para toda la familia. Tosil original, Tosil sabor miel, Tosil infantil, Tosil caramelo y el nuevo Tosil Fórmula 44. ¿Y tu tos? Tosil me la quitó. Tosil de Laboratorios Suizos. Y es momento también de conocer lo más destacado en los deportes. Vamos con Zuli Rodríguez. Muchísimas gracias, compañeras. Y sí, vamos a hablar acerca de lo que nos espera este día en un partido de carácter amistoso que ha tenido sus altas y sus bajas. ¿Por qué? Porque recordemos que El Salvador casi no ha tenido actividad. De hecho, desde enero pasado, la selección de El Salvador no había visto ninguna actividad con respecto a las fechas FIFA. Sin embargo, este día se va a enfrentar a la selección de Estados Unidos. Esto no sin antes tener ciertos obstáculos debido a que uno de los jugadores de la selección nacional mayor presentó un positivo. A pesar de los esfuerzos de llevar a otro guardameta del rondón nacional, no se pudo debido a la prueba PCR y será un arquero de la zona quien estará supliendo a este jugador. Pero ¿qué les parece si tiene más detalles en la siguiente nota de este partido de carácter amistoso entre la selección de El Salvador y Estados Unidos? El Salvador y Estados Unidos se miden este miércoles 9 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el marco de un nuevo duelo de carácter amistoso internacional. La sede no es otra que el Inter Miami CF Stadium, que se encuentra en el estado de Florida, y este será el primer partido de carácter internacional que sostendrá la casa de la franquicia de David Beckham. Ninguna de las dos selecciones podrá contar con sus mejores jugadores, al no ser un partido en fecha FIFA. Sin embargo, entre los llamados por Greg Berhalter, destaca la presencia de jugadores mexicanos que podrían renunciar al Tri ante la FIFA en algún momento para defender a Estados Unidos.
Por su parte, El Salvador, previo al duelo, se anunció que uno de los jugadores del conjunto cuscatleco había dado positivo por COVID-19. Horas después, se conoció que fue el portero Oscar Pleites el contagiado y aislado, por lo que Fast Food gestionó la llegada inmediata de Caravantes, quien debido a que su prueba PCR no saldría a tiempo para poder ingresar a Estados Unidos, se ha coordinado la llegada de un guardameta de la zona. En lo futbolístico, los estadounidenses vienen de golear por 6-2 a Panamá, mientras que El Salvador no juega desde el mes de enero. Y nuestras mejores vibras para los seleccionados que recordemos que regresan a la actividad tras el parón debido al COVID-19 y obviamente eso le va a servir para el próximo 2021 en el que ya tendrán sus partidos oficiales y eliminatorios rumbo al próximo Mundial. Nosotros con esta información nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a hablar de buenas noticias y es por eso que vamos a trasladar nuestra señal con la periodista Marcela Rivera. Ella se encuentra en la playa El Tunco, lugar donde se va a llevar a cabo el torneo de surf. Marcela, muy buenas tardes. Cuéntanos todo lo relacionado a este evento. Muy buenas tardes y precisamente este día las autoridades del Ministerio de Turismo, del INDEC y demás instituciones brindaron detalles con respecto al torneo de surf que se estará desarrollando entre el 10 y el 13 de diciembre en el que estarán participando 120 surfistas. Y en esos momentos me acompaña la ministra de Turismo, Morena Valdés, para que nos dé más detalles, tomando en cuenta de que estamos en una época de pandemia y que se ha tenido que hacer una adecuación bastante grande. Muy buenas tardes, coméntenos. Sí, efectivamente este es el primer torneo de surf bioseguro que tenemos en la región, es decir, es el primero presencial que tienen los surfistas, por eso es que estamos teniendo el mejor nivel de atletas de todos los países de Latinoamérica. Estamos cuidando cada detalle, bueno, tú lo has visto con tus acreditaciones, con todas las medidas de bioseguridad. Es un torneo cerrado al público, invitamos a todos los salvadoreños que se sientan orgullosos de cómo estamos posicionando nuestro país a través de nuestras olas en nuestro sitio web elsalvador.travel. Inicia, como tú bien dijiste, mañana jueves 10 de diciembre y termina el domingo 13 de diciembre. Lo pueden ver en vía streaming en elsalvador.travel. ¿Cuáles son algunas de las categorías en las que estarán participando? Porque son hombres y mujeres las que estarán participando en ese torneo y sobre todo, ¿cuáles son los premios que se les estarán entregando a ellos? Es una sola categoría precisamente para que sea más bioseguro. Cuidamos cada detalle con los organizadores, que es el ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Surf, y el premio, la bolsa de premios es de $30,000 repartido entre hombres y mujeres. ¿De qué horas hasta qué horas estaría durando ese torneo para los próximos días? Mira, estaríamos iniciando a las 8 de la mañana y terminando aproximadamente a las 3, 4 de la tarde. Ojo que todo va a depender también de cómo tengamos la marea y por supuesto el tamaño de las olas, y eso lo estaríamos anunciando en nuestro sitio web y en la transmisión directa. Ya para el día de mañana se tiene prevista la inauguración de ese torneo. Así es, justamente hoy tenemos que estudiar y analizar cómo van a estar las olas para ver cuál hora de la mañana es la mejor para la inauguración, pero esperamos sea a tempranas horas de la mañana. Muchísimas gracias, ministra. Y bueno, compañeros, amigos televidentes, eso es parte de la información que les tengo con respecto a ese torneo de surf que se estará desarrollando entre el 10 y el 13 de diciembre. Así me informé. Muchas gracias, Marcela, por compartirnos la información. Buenas tardes. Y en más hechos, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal realizó una reunión para la formación de una mesa interinstitucional agropecuaria en la zona oriental del país. Para conocer más detalles, nos vamos a enlazar en este momento con el periodista Benet Castillo. Adelante, Benet, con tu reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Es un placer saludarles desde el municipio de Ocicala, en el departamento de Morazán. Informarles que en estos momentos personalidades de CENTA se encuentran realizando una reunión. Le voy a pedir aquí a mi camarógrafo para que nos muestre estas imágenes. Se trata de una reunión interinstitucional para la formación de la mesa agropecuaria del municipio de Ocicala, Morazán, como parte del proyecto Reclima, más un aumento de las medidas de resiliencia climática en los agroecosistemas del corredor seco
en El Salvador. Sobre esta reunión, los objetivos, vamos a conocer a continuación con un representante del CENTA. Escuchemos. Hacer cambiar, digamos, la metodología del trabajo y las acciones que los productores realizan en sus parcelas. Pretendemos cambiar, digamos, la forma de trabajar el suelo y el manejo del agua a través de las prácticas de conservación, en donde estarán incluidos en su mayor parte los jóvenes, las mujeres y los indígenas. Este proyecto contempla la atención de 610 productores. De acuerdo a la información que se nos ha proporcionado, se trata de un proyecto muy importante que vendrá a beneficiar a los pobladores de los municipios del Corredor Seco en El Salvador. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Regreso a la señal a los estudios. Muchísimas gracias. Y tenemos más información que es bastante positiva. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería lanzó este día la Unidad de Inteligencia Agrícola. Los detalles los tiene el periodista Inmar Batres. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la Escuela Nacional de Agricultura. Acá se lanzó la unidad de inteligencia agrícola con los drones que están tras de mí. Son al menos 10 de estos que van a funcionar para regar cultivos, pero ¿cuál es el costo de esto que tienen para el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Escuchemos a continuación. Como les decía, son más de $400.000 los que vamos a invertir ahorita. Ahí vienen licencias, viene entrenamiento, vienen kits de baterías, porque nosotros queremos ocuparlos durante largas horas. Estos drones pues tienen cierta capacidad de tiempo que duran, vuelven, se recargan de lo que usted va a aplicar, veneno, lo que sea fungicida. Los alumnos que salgan de agrónomos de la ENA o de ingeniería, que habla con el doctor Parker, va a ser obligatorio. Ahorita pues ustedes saben que estamos con la pandemia, claro, pero va a ser obligatorio que sepan manejar los drones y los vamos a entrenar a los muchachos para que cuando salgan graduados salgan con expertices en tecnología de punta. Muy bien, eran las palabras del ministro de Agricultura. También preguntamos a las personas que podrían verse beneficiadas qué opinan sobre este proyecto. Escuchemos a continuación. Yo pienso que está bueno, ¿va? ¿Por qué? Porque ya no van a andar con esas bombas en el lomo, martirizándose allí, ¿verdad? Fuera bueno comprar esas cosas. ¿Está dispuesta a aprender y a utilizarlo? ¿Alguna vez hubiera oportunidad? Sí. Sí, está bien porque, pues sí, a veces las personas que usan bombas pueden tener cualquier, provoca enfermedades, veneno, ¿va? Y digo que sí está bien eso. Digo, yo allá en las tierras que nosotros trabajamos, tal vez, ¿verdad? Pueden llegar ellos allá. Podemos tal vez accesar a eso. Muy bien, es la información que nosotros le tenemos a esta hora desde las instalaciones de la ENA. El ministro de Agricultura y Ganadería se limitó a responder preguntas solo de este tema. Claro que se le preguntaron sobre otros temas de interés nacional, pero no respondió. Regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Gracias, Inmar. Buenas tardes para ti. Y el sector cafetalero de nuestro país se enfrenta a la peor más bien de las crisis de las que ha tenido que superar. Es importante la creación de una política que contribuya a la reactivación de esta industria. De no hacerse, estaría colapsando en cuestión de 2 años. En toda la historia de la industria cafetalera de nuestro país, este año a los anteriores, este sector ha sufrido pérdidas considerables. Así lo manifiestan los miembros de la Asociación Cafetalera, y es que de acuerdo a las estadísticas, en los años 1992-1993 fue de 4.306.200 quintales de oro uva. En comparación con la última cosecha 2019-2020, hay una producción de 740.100 quintales, reflejando una pérdida del 83%, equivalentes a 3.566.100 quintales menos de café. Estamos hablando de producción, pues esto nos da una alarma, una luz roja, que de no atender la caficultura, vamos camino a que desaparezca.
La pandemia por COVID-19, las constantes lluvias por las tormentas que pasaron por nuestro país y por ende la aparición de roya en las plantaciones de café han sido las 3 causas que más han golpeado a la producción del café este año. A esta realidad se le suman las dificultades que han venido obstaculizando al sector, como la deuda de 400 millones que los posiciona en categoría C y D. Embargos, la falta de financiamiento para renovaciones de cafetales, investigación científica y las importaciones de café. Las importaciones de café al país en los últimos 5 años, en promedio, el 35% de la producción nacional, el equivalente al 35% de la producción nacional es lo que estamos importando. O sea que los salvadoreños estamos tomando café de diferentes países menos de El Salvador. Aseguran que en lo que va del año le han enviado al presidente Nayib Bukele por lo menos 3 cartas en donde proponen una política para la reactivación de la caficultura y proponen la reestructuración de la deuda y sin dejar a un lado la creación del Instituto del Café que regulará las importaciones para una mejor productividad del sector. Imágenes de Juan Castellanos, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y a la 1:36 también queremos revisar cómo se encuentra la actualización de casos de COVID-19 en nuestro país y para ello vamos a revisar la página oficial. Así es, ahí lo tenemos en pantalla. Casos confirmados hasta este día son 40.741. Estos son los datos oficiales que comparten las autoridades. Hay que prestarle atención a los nuevos casos confirmados, porque sí, en las últimas horas y en los últimos días, esta cifra ha venido incrementando. Se han reportado en las últimas 24 horas, de acuerdo a información que nos comparten de manera oficial, 190 casos nuevos confirmados. También se destaca que lamentablemente 6 personas han fallecido en las últimas horas. También vale la pena destacar que hasta este día se han realizado 572.266 pruebas y también se reportan 37.172 recuperados. Y es momento de hablar de deportes. Vamos con Zuli Rodríguez. Así es, compañeras. Antes quiero comentarles que en estas fiestas de fin de año todos celebramos por cosas distintas, porque no importa si vamos a brindar por lo que viene o celebrar por aquello que se fue. Cuando lo hagas, recuerda celebrar solo con lo mejor. Celebra con Santa Cruz 1906. Comparte el dorado brillante de una Santa Cruz 1906 con tus familiares o amigos y dale a tus celebraciones un sabor único. Santa Cruz 1906 se celebra solo con lo mejor. Vamos a hablar del fútbol internacional, ya que Jean-Claire Todibo retornará al FC Barcelona en este mercado invernal. Curiosamente, cuando los azulgranas deberían buscar nuevo zaguero para reforzar su retaguardia. Y es que el francés de 20 años no ha disputado ni un minuto en el Benfica, donde estaba cedido, y ha sido su entrenador Jorge Jesús quien confirmó su vuelta en sala de prensa. Todibo no estará ante el Standard, no tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo, no es uno de los jugadores en los que estoy pensando, afirmó el entrenador. Y la UEFA ha abierto un expediente disciplinario en relación al partido de Liga de Campeones del martes entre Paris Saint-Germain y el Istambul, del que los jugadores se marcharon en señal de protesta, después de que el club turco acusara de racismo a uno de los integrantes de equipo arbitral. El organismo rector del fútbol europeo dijo este día que ha nombrado a un inspector de su comité de ética disciplinaria para llevar a cabo una investigación disciplinaria en relación con el incidente.
Y del fútbol nos pasamos a la NFL. Los Dallas Cowboys sumaron su 9ª derrota del 2020 en 12 partidos este martes por la noche en el cierre de la semana 13 ante los Baltimore Ravens, por quienes Lamar Jackson tuvo 3 anotaciones. El quarterback de los Cuervos, cuestionado recientemente por el desplome en su nivel respecto al año 2019, cuando fue elegido el jugador más valioso de forma unánime, lanzó 2 pases para touchdown repartidos entre Miles Boykin y Marquise Brown. Además del corredor, 37 yardas hasta las diagonales en el primer cuarto fue parte de su aporte. Fue precisamente el ataque terrestre de Baltimore lo que despedazó a los Cowboys, ya que permitieron 294 yardas por esa vía a los locales, con Gus Edwards rebasando las 100 y J.K. Dobbins de regreso tras sufrir COVID añadiendo 71 y una anotación. Y no podemos despedir esta sección sin saber sus pronósticos. Graciela y Célida, ¿cuánto creen que queda la selección de El Salvador este día ante su similar de Estados Unidos? Bueno, yo diría que posiblemente un empate, porque también sabemos que la selección de los Estados Unidos no lleva todos sus titulares. Yo por eso precisamente le daría mi voto de confianza a El Salvador, 1-0 contra Estados Unidos. Muchísimas gracias. Miren, bastante positivos sus pronósticos. Al igual que Célida, yo creo que podríamos optar por una victoria, pero el empate tampoco está lejos. Así que bueno, con esta información nosotros nos vamos a una pausa y recuerde siempre estar pendiente de Pizarrón Deportivo, donde le llevaremos estas y otras noticias. Gracias por continuar con nosotros. Unos zapatos pueden ser la compra de tu vida. Por compras de $20 con todas tus tarjetas de crédito y débito Back Credomatic, participas en una rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com. Así vamos a iniciar las noticias de carácter internacional. Ayer le contábamos que Reino Unido se convirtió en el primer país en vacunar contra el COVID-19 a su gente. Bueno, pues hoy se dio a conocer que las personas alérgicas no deben inmunizarse con el fármaco de Pfizer y BioNTech. Le contamos por qué. 2 trabajadores del Servicio Nacional de Salud británico que estuvieron entre los primeros en recibir la vacuna sufrieron reacciones alérgicas y necesitaron tratamiento extra después de ser vacunados contra el COVID-19. Esto llevó a que responsables del Servicio de Sanidad Pública británico advirtieran que las personas con un historial de reacciones alérgicas significativas no deberían recibir de momento la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech. De momento, ambas personas se están recuperando adecuadamente, dijeron fuentes oficiales. Miles de personas del Reino Unido se convirtieron en los primeros del mundo occidental en recibir una vacuna contra el COVID-19, cuando el NHS comenzó la mayor campaña de vacunación desde su creación en 1948. La vacuna de Pfizer-BioNTech se administra en 2 dosis con 21 días de diferencia. Las personas mayores de 80 años, sus cuidadores y el personal sanitario son los primeros designados para ser vacunados. Y Rusia inició su vacunación masiva contra la COVID-19 desde el fin de semana con el fármaco Sputnik V, y con ello salen a la luz también nuevas advertencias. Y es que los vacunados deben evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y alcohol, que podrían inhibir el sistema inmunológico dentro de los primeros 42 días después de haberse aplicado la primera de las 2 dosis. Así lo dio a conocer la viceprimera ministra Tatiana Golikova. Rusia fue uno de los primeros países en anunciar el desarrollo de una vacuna llamada Sputnik V y por el satélite soviético en agosto, incluso antes de que comenzaran los ensayos clínicos a gran escala. Y les cuento que Estados Unidos firmó una orden ejecutiva de la forma en que deberá centrarse la aplicación de la vacuna. Más detalles en el siguiente informe de Sofía Pisani de La Voz de América. El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que busca que la vacuna contra el COVID-19 producida en el país sea distribuida en todo Estados Unidos antes que en otras naciones. La orden establece que las dosis se distribuyan primero en el territorio, aunque el presidente no precisó si será para los no ciudadanos también.
El decreto da las indicaciones al secretario de Salud y Servicios Humanos para proceder, a pesar de que instituciones como la Organización Mundial de la Salud han abogado por inmunizar a las poblaciones más vulnerables en todo el mundo antes que adoptar una estrategia centrada en países. Asimismo, Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, prometió este martes que se administrarán 100 millones de dosis de la vacuna para el COVID-19 en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. El mandatario electo hizo este anuncio durante la presentación de sus elegidos para ocupar puestos claves de sanidad en la Casa Blanca. Dijo que el equipo ayudará a poner como mínimo 100 millones de vacunas para la COVID-19 en los brazos de los estadounidenses. Lo dijo en un acto en Wilmington, Delaware, donde reside, en el que estuvo acompañado por algunos de los nominados. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Organismos internacionales para el control de vacunas se encuentran preocupados ante el acaparamiento de inmunizantes de COVID-19 de los países desarrollados. Según la People Vaccine Alliance, en 67 países más pobres, solo 1 de cada 10 personas puede esperar recibir una vacuna para finales de 2021. Mientras que los países ricos, donde la prisa por asegurar el suministro de vacuna comenzó en las primeras semanas y meses de la pandemia, se ordenó un excedente de dosis. Esos países representan solo el 14% de la población mundial y poseen más de la mitad de las vacunas más prometedoras. Y Alemania registró su día más mortífero durante la pandemia de COVID-19 con 590 muertes conocidas registradas el día martes. La cifra representa un aumento diario de 167 muertes después de las 423 registradas el día anterior. El récord previo de Alemania era de 487 muertes conocidas reportadas el miércoles 2 de diciembre, según la Agencia de Control y Enfermedades del país. Varios estados alemanes endurecerán las medidas de confinamiento para tratar de controlar la situación. El estado de Sajonia, en el suroeste del país, entrará la próxima semana en lo que los funcionarios llaman un confinamiento duro, lo que implica cerrar la mayoría de las tiendas y que las escuelas den las clases en línea. Con esta información de carácter internacional vamos a hacer nuevamente una pausa comercial, pero regresamos en minutos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde el diputado independiente Leonardo Bonilla, con quien vamos a conversar acerca de diferentes temas en materia legislativa y también el presupuesto de 2021, el desafuero del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, entre otros. Bienvenido, diputado, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto acompañarlos y un saludo a toda la población salvadoreña y a aquellos que almuerzan todavía a esta hora, pues también buen provecho. Buenas tardes, diputado. Vamos a iniciar hablando acerca de lo que ocurrió el día de ayer en la sesión programada para desaforar al ex viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Conocer su opinión sobre todos los hechos que se registraban el día de ayer, durante y después de la sesión plenaria. Bueno, primero lamentar el show político en el que vive nuestro país por parte de los funcionarios públicos de forma mayoritaria, tanto diputados como del Ejecutivo. Creo que la plenaria de ayer no debió ser necesaria si realmente hubiese buena relación entre órganos de gobierno en función de atender las necesidades de la población. Estamos a las puertas de una discusión del presupuesto general de la Nación e invertimos toda una tarde en algo que no tenía sentido y que el presidente de la República sabía que ya no iba a tener sentido. Eso fue completamente un show. Era para mí necesario desaforar al director de la Policía Nacional Civil. Esto no porque es en contra del gobierno o por ganas de atacar o con fines electorales. Simplemente creo que hay que sentar precedentes del respeto a la institucionalidad del país y no podemos permitir que los funcionarios se nos trate diferente a un ciudadano cuando al ciudadano le exigimos que cumpla las normas legales, que no incumple el reglamento de tránsito que la policía cada rato aplica, pero que el propio director de la Policía Nacional Civil se niegue a cumplir una orden de un órgano de Estado. Es así como fue blindado. Y bueno, también se creó la comisión de antejuicio.
El show de ayer pasa por una serie de situaciones anómalas que pueden hacer haber incurrido nuevamente en otro posible delito al director de la Policía Nacional Civil, mal asesorado por sus abogados lamentablemente. Y es que, bueno, tengo que hablarlo, los abogados saben perfectamente cómo constan las etapas procesales, y en derecho procesal existen los incidentes. Y los abogados al inicio de la plenaria, si sabían que el viceministro todavía ya había renunciado, tenían que pedir la palabra y plantear un incidente. Y el incidente es referirse a la Asamblea Legislativa y decirle que, habiendo ya renunciado un día antes el viceministro, la plenaria no tenía razón de ser. Sin embargo, dejaron que se desarrollara la plenaria, escucharon los alegatos de la diputada fiscal, hicieron también sus propios alegatos y no plantearon el incidente. Eso en derecho procesal no es correcto y además puede ser también constitutivo de una ilegalidad por parte de la misma defensa del viceministro, que llegaron a defender, la defensa, valga la redundancia, llegó a defender a un funcionario que no tenía fuero. Ellos fueron a defender a Arriaza Chicas en su calidad de director de la Policía Nacional Civil o en su calidad de viceministro, porque si lo fueron a defender en calidad de director de la Policía Nacional Civil, hay una gran ignorancia, pues el director de la Policía Nacional Civil no tiene fuero y por lo tanto no pueden ir a defender a alguien que no tiene fuero en una comisión que lo que busca es quitarle el fuero. Y si iban a defender al viceministro sabiendo que ya no lo era, entonces son cómplices de una ilegalidad. Usted mencionaba, diputado, posible fraude o posible usurpación de funciones. En este caso, ¿cuál sería el siguiente paso? Es decir, ¿es posible abrir una nueva causa por esos delitos, digámoslo así? En efecto, se hizo el día de ayer, se aprobó un pronunciamiento y se dirigió también a la Fiscalía General de la República para que pueda iniciarse la investigación y que sea la Fiscalía General de la República la que pueda determinar si existe o no la posibilidad del cometimiento de un ilícito para abrir un proceso y que respectivamente también en los tribunales esto se conozca. Esto complica más la situación del director de la Policía Nacional Civil, quien, a pesar de no haber sido desaforado, siempre va a enfrentar la justicia, con la diferencia de que al haber sido desaforado pasaba a la Cámara de Primera Instancia y al no ser desaforado pasará a los tribunales comunes. Son dos instancias diferentes, sin embargo siempre enfrentará la justicia y si la Fiscalía sí lo considera pertinente, también tendrá que enfrentar el proceso por los posibles ilícitos que se hayan derivado de haberse presentado en su calidad de viceministro cuando sabía perfectamente que la renuncia la había interpuesto un día anterior. Y justamente por lo que usted dice, ¿cómo puede tomarse la actitud del Ejecutivo? Porque podríamos analizarlo desde el contexto en el que obviamente tanto Ejecutivo y Legislativo se han venido enfrentando, pero también se puede analizar desde el punto de vista en el blindaje que se puede estar haciendo o la protección alrededor del actual director de la Policía Nacional Civil, porque en el caso de ser desaforado también habría dejado de ser director y era justamente lo que colocaba a través de Twitter el presidente de la República el día de ayer en horas de la tarde. Bueno, repito, yo lamento mucho la situación en la que estamos. Yo me presenté ayer con intenciones de hacer cumplir la ley, no de ir a arremeter ni contra el director de la Policía Nacional Civil ni contra el gobierno, sino de sentar un precedente. Sin embargo, el presidente de la República parece que agarra la presidencia como que si es un juguete y el pueblo salvadoreño. Les tengo que decir algo, pero se los digo después, dice. Y entendemos se refería a que él sabía de la renuncia. Y cuando termina el proceso dice, eso es lo que les quería comentar. Sí, pero no lo comenté. Y contribuyó a un espectáculo innecesario totalmente. Si al final no querían que el director pasara por ese proceso y sabían que jurídicamente podían abstraerse de ese proceso con la renuncia, pues lo hubieran hecho desde el inicio. Sin embargo, era intención hacer el espectáculo. El espectáculo salió perfecto y políticamente o en materia electoral quizás han ganado rédito, pero jurídicamente, técnicamente y respecto al respeto a la legalidad, nada de eso tuvo una coherencia jurídica. Ahora complican la situación del director de la Policía Nacional Civil porque tendrá que enfrentar posiblemente otro delito si así, repito, lo considera conveniente la Fiscalía General de la República.
Usted mencionaba, diputado, que al parecer existen malas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y eso es algo que se logra percibir y es algo que no es nuevo. Además, parece que hay puntos ahí muy diferentes. ¿Quién tiene la responsabilidad? Porque está por una parte, seguramente usted dirá sí, pero es que nosotros llamamos a los ministros, les pedimos explicaciones, no llegan, o cuando llegan no nos dan las explicaciones que necesitamos, y estará por otra parte los ministros diciendo sí, pero es que nos llaman en un momento en el que no se puede asistir, y cada quien tendrá sus razones, y al final está la población, que somos, yo diría, los más afectados al final de cuentas, porque en muchos temas de gran relevancia, de gran importancia, no se tiene respuesta. ¿A quién se le tiene que dar entonces la responsabilidad? Bueno, aquí hay responsabilidad de ambos órganos de Estado, y más que de los órganos como tales, de los titulares de estos órganos, presidente de la República, ministros y su gabinete, y también los diputados. ¿Quieren una prueba material? El show de ayer, cuando el ministro le grita a la diputada fiscal y cuando el diputado Alberto Romero le grita también al ministro. Un total desorden, haciendo referencia a lo que un funcionario público no debe de hacer. Un diputado, no solo en la teoría, en la práctica debe de representar los intereses de la población salvadoreña. Yo creo que la población salvadoreña no se ve identificada con esa conducta por parte ni de un ministro ni de un diputado. Eso refleja la gravedad del choque que hay entre los órganos de gobierno. Fue esa la prueba material de cómo se comportan ambos. No solo es el gobierno, no solo son los diputados, se necesitan en este pleito 2 y el fuego está encendido y nadie lo quiere apagar. Creo que la población, por supuesto, que tiene razón en tener un criterio pésimo de los diputados. Yo mismo, estando dentro de la Asamblea, tengo un pésimo criterio de los diputados y bueno, estoy sujeto a evaluación con base a mis actos, y es ahí donde yo trato de separarme, pese a sumarme a una votación con cualquiera de dos sectores dentro de la Asamblea, separar el razonamiento de por qué yo he emitido un voto en un sentido en particular. Sin embargo, creo que de acá a las elecciones no va a cambiar nada el rostro de la Asamblea Legislativa con ese tipo de conductas, que más que buscar respuestas en un proceso de antejuicio, que más que buscar la verdad real, que más que buscar realmente el respeto a la institucionalidad, lo que busca es enfrentar a los órganos. Los diputados arremetiendo en contra del director para hacer quedar mal al gobierno, y el gobierno de la misma manera sacándose de la manga de la camisa una renuncia en un espectáculo que terminó complicando la situación jurídica del director de la Policía Nacional Civil. Diputado, el estira y encoge también se dio dentro de la misma Asamblea Legislativa, porque al finalizar todo este proceso y después de escuchar las palabras del abogado defensor, también veíamos al diputado Guillermo Gallegos decir: le presentamos la renuncia al diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Yo le dejé en su escritorio el comunicado que salió obviamente en el Diario Oficial, y que pues a partir de ese momento se daba la renuncia del ex viceministro de Justicia y Seguridad. ¿Cómo se puede tomar esta actitud dentro de la misma Asamblea Legislativa? Porque no estamos hablando de un funcionario de gobierno, estamos hablando de otro parlamentario. Bueno, yo creo que el diputado Gallegos quizás ha comprado su título universitario y hace alarde de la ignorancia completamente, o quiere jugar con la percepción de la población civil, la población nacional. La renuncia la presentó en secreto total el director, el viceministro, en su calidad de viceministro, al presidente de la República. En el mismo secretismo, el presidente la acepta y la manda a publicar sin poner un solo tuit, completamente a oscuras. La renuncia de un funcionario no tiene un carácter de ley. El Diario Oficial tampoco tiene un carácter de ley. El Diario Oficial es un instrumento en donde se publican las leyes y otros acuerdos, pero no el Diario Oficial es una ley. Entonces no se puede decir que los diputados no pueden alegar ignorancia de la ley, porque no estamos alegando la ignorancia de la ley, sino de la renuncia, porque nadie lo publicó más allá del Diario Oficial, que tampoco esa publicación se hizo del conocimiento de la Asamblea Legislativa. Cuando la renuncia llega, no la presentan, inicia la comisión y teniéndola en la mano todavía no la hacen pública. Gran error, porque los incidentes, como lo dije, se plantean al inicio del proceso y no al final. Resulta que esa renuncia, a este momento, la renuncia publicada en el Diario Oficial ya es pública, pero el documento como tal, a este momento, el Pleno de la Asamblea Legislativa, en este momento, no lo conoce. Que lo haya recibido el diputado Gallegos no significa que la Asamblea como tal lo haya recibido. Él es un diputado, y es un diputado de Junta Directiva, y aunque Junta Directiva reciba el documento, es el Pleno el que tiene que conocer esa renuncia para que tenga validez.
Y a este momento de forma oficial eso no ha sucedido. Se conoce la renuncia porque se dijo que se había publicado en el diario oficial y porque yo a lo lejos en el pleno logré ver que levantaron un documento que a mí no me consta si realmente es una renuncia y si tiene la firma real del funcionario público. Además, el mismo director de la Policía Nacional Civil en ningún momento se expresó ni dijo verbalmente que había renunciado. Así es que de forma oficial la Asamblea en el Pleno no conoce esa renuncia y por lo tanto a mi criterio particular se equivocó la Asamblea y debió continuar el proceso de desafuero. Y en su defecto, si querían dejar sin efecto el desafuero, tenía que haberse hecho del conocimiento oficial del Pleno la renuncia, dándole lectura a la misma. Diputado, ¿cuáles son los criterios para quitarle el fuero a un funcionario? Y me gustaría saber si esto es unánime, pues porque ya en algún momento se cuestionó por qué no se le quitó el fuero, por ejemplo, al diputado Norman Quijano después de las acusaciones de que habría negociado con pandillas. Esa es la doble moral de algunos diputados que se rasgan las vestiduras diciendo que hay que desaforar al funcionario para dar un precedente de cumplimiento de la legalidad, pero no desaforaron al doctor Norman Quijano cuando también fue señalado. También falta de moralidad del mismo presidente de la República que en un momento dijo, quitémonos el fuero todos, sabiendo uno que no se puede y dos, que está blindando a sus propios funcionarios. Para prueba tenemos en este país 2 viceministros de Seguridad y Justicia. Tenemos al ministro de Seguridad y Justicia, 2 viceministros de Seguridad y Justicia, un director de la Policía Nacional Civil que parece ahora es un héroe, un ministro de la Defensa que también parece ser un héroe, pero la seguridad es lo que más daña a la población salvadoreña con tanto funcionario vinculado a la seguridad. Al director de centros penales se le ascendió a viceministro justo después de un señalamiento por un viaje que pudo en algún momento quizás haber sido constitutivo de algún ilícito. Y el director de la Policía Nacional Civil, sabiendo que se le iba a señalar también de un ilícito, se le asciende también a viceministro, obviamente para blindarlo. Cuando se está hablando de que el fuero es lo que la gente ha rechazado que tengan los funcionarios, el presidente ha venido a blindarlos. ¿Qué es el fuero? Es una garantía, no es un privilegio, y en este caso el objetivo que se perseguía al desaforar no es necesariamente condenar, y eso hay que tenerlo claro. Yo no sé cuál es el miedo que tienen los funcionarios a ser desaforados. Un funcionario que tenga miedo a ser desaforado es aquel funcionario, para el caso el único que no ha sido desaforado, el doctor Quijano, que quizás considera sí tiene responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, la defensa del director de la Policía Nacional Civil, que era constancia de los videos en la plenaria, pidió, sabiendo que tenían la renuncia en la mano, que los diputados votáramos en contra del desafuero. Pero después de pedir que se votara en contra, dijeron que su representado era inocente y que además, si se desaforaba, confiaba en el sistema judicial. Pero ¿cómo yo, si sé que soy inocente y confío en el sistema judicial, voy a pedir que no se me desafuere, teniendo la oportunidad de probar en los tribunales que soy inocente? El desaforarlo no era causarle un agravio al director de la Policía Nacional Civil, sino era ponerlo a la orden de los tribunales para que los tribunales comprueben que los malos diputados querían hacerle un show y que él es inocente. Pero no, se aferraban al fuero. Cuando vieron que ya la posibilidad era alta de ser desaforado, dijeron, bueno, mejor sale a renunciar, porque al final los diputados van a desaforar y mejor nos vamos a los tribunales comunes que ir a la Cámara de Primera Instancia. Y esa fue una jugada que a la población no le han querido explicar. No querían que el director de la policía fuera a la Cámara de Primera Instancia, sino que fuera a los tribunales comunes, donde quién sabe puedan tener arreglado ya un proceso. Diputado, aquí hay mucha tela que cortar, porque también surge otra pregunta. ¿Fue un proceso express o no fue un proceso express? Pregunto porque muchas personas están hablando al respecto y porque ya vimos el caso del diputado Arturo Magaña, que se vio involucrado en un accidente de tránsito y su proceso tardó muchos más días de lo que pudo haber tardado en el caso del ex viceministro de Justicia y Seguridad. Sí, y aquí tengo que señalar también la arbitrariedad de la Asamblea Legislativa practicada principalmente por las fracciones mayoritarias. Cuando se creó la comisión, aunque yo estaba de acuerdo en que se creara la comisión, no di mi voto porque la creación fue express y los procedimientos se dieron de forma acelerada y esto lo que denotaba era una intención de perjudicar al gobierno, cuando el proceso pudo seguir su cauce tal como sucedió en el caso del diputado Magaña. No es que no haya votado porque no estuviera de acuerdo, porque también estaba dispuesto a dar mi voto para desaforar. Sin embargo, no me voy a prestar a arbitrariedades porque mi intención no es arremeter en contra del director de la Policía Nacional Civil a toda costa. Es que también tiene derecho a tener un proceso justo
independientemente si se vaya a terminar desaforando, pero que sea por causas técnicas y no político-electorales. Definitivamente que la Asamblea Legislativa en ese sentido sí fue arbitraria. Por otra parte, también la defensa alegaba que en la comisión especial sí puede solicitarse por apremio a un funcionario público cuando no comparece de forma, cuando no justifica. Sin embargo, aunque las justificaciones eran risibles, las del ministro de Hacienda, pues al final cumplió con el requisito de justificar, decía la defensa. Pero la comisión ordenó llevarlo por apremio, razonando que no había justificado su ausencia. Si ese es el caso, el director de la Policía Nacional Civil no tiene atribuciones para analizar una orden emitida por un órgano de gobierno. Simplemente tiene la obligación de cumplir con esa orden. Y si esa orden ha sido errada y arbitraria, existen también las instancias correspondientes a las cuales acudir, y la defensa sabía cuáles eran esas instancias y no era esa la justificación. Tenía el director que haber acatado la orden de llevar por apremio al funcionario y de forma paralela también iniciar un proceso en contra de los diputados de la comisión de antejuicio por de forma arbitraria haber dado esa orden. Pero serían dos procesos aparte, y también yo estaría en disposición de desaforar a los diputados de la comisión de antejuicio por haber cometido ese tipo de arbitrariedades si se abriera un proceso en contra de ellos. Diputado, ¿cuál es la sanción que podría recibir ahora el ex viceministro, ahora que seguirá otro proceso? Bueno, habrá que ver las sanciones que están contempladas. Son delitos oficiales y en algunos casos podrían ser hasta prisión. Sin embargo, también existen los atenuantes y la defensa también tendrá que ahondar en las pruebas en los tribunales comunes, y dependiendo cuál sea la resolución judicial, podrían ser multas, podría ser inhabilitación para el ejercicio del cargo que ostentaba, o podría ser incluso hasta prisión si así lo considerara el juez cuando el ilícito ya llega a un carácter penal. Diputado, ¿pero aplica o no aplica la justicia para todos? ¿Las leyes en El Salvador están bien o no están bien estructuradas? Y hago esta pregunta por el hecho que también se habla bastante acerca de que un director de la Policía Nacional Civil no podría fungir como viceministro de Justicia y Seguridad Pública, es decir, que no son compatibles los cargos. Eso por un lado, y por otro lado, que no es primera vez que se registran este tipo de hechos, lo hemos visto en años anteriores. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con las leyes del Salvador? No es este el único gobierno que infringe las leyes, por supuesto. No voy a venir a decir que los gobiernos anteriores fueron santos si este está infringiendo las leyes. Y en efecto, el presidente de la República también se saltó la ley. No le importa la ley, no la cumple, y no es la primera vez. El artículo 7, inciso 2 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil expresamente dice que el cargo de director general de la Policía Nacional Civil no es compatible con ningún otro cargo público, salvo el ejercicio de la docencia. Sin embargo, no es compatible, literal y expresamente lo dice. Pero el presidente de la República o no le dijeron, porque tampoco el presidente conoce de derecho por lo visto, está muy mal asesorado a nivel jurídico, o se lo dijeron y no le importó. Lo blindó, y eso ya es constitutivo también de una ilegalidad. Ahora bien, los directores de la Policía Nacional Civil han de forma recurrente omitido algunos procesos en contra de la población, y eso no ha sido este director únicamente. Quiere decir que la ley en El Salvador no es que esté mal hecha, la ley está bien hecha, el problema es cómo se la aplican y a quién se la aplican, y ahí vemos cómo entonces podrá tener un funcionario la cobertura del gobierno para no ser juzgado, pero a un ciudadano la misma Policía Nacional Civil le puede imponer penas express sin tener la capacidad de juzgar. Para el caso, en la restricción de garantías constitucionales, habían agentes policiales que tomaban la atribución de ponerle una pena a la persona, como colgarle la bicicleta en el cuello por castigo al haber salido de sus casas. La Policía Nacional Civil no tiene esas atribuciones, pero a la persona no solo se le aplica la ley, sino que también se abusa de la autoridad para poder castigarlos, y a un funcionario público es diferente. Y para el caso, el propio director de la Policía Nacional Civil es el que ha infringido la ley. Y pongo un ejemplo también para terminar. ¿Cómo es posible que el director de la Policía Nacional Civil haya acatado una orden ilegal y ahí no haya razonado elementos de constitucionalidad cuando se le pidió que ingresara a el pleno del Salón Azul con los policías? O perdón, porque no sé si se lo ordenaron y fue voluntad de él, porque eso nunca se supo y no lo quisieron decir. Pero cuando se le solicita de forma legal, aunque haya sido arbitraria la decisión, pero legal, que remita por apremio al ministro de Hacienda, no lo hace, y ahí se da la atribución de poder analizar
Tenemos ejemplo claro del mismo funcionario en 2 casos diferentes en el que una ilegalidad la hizo y no razonó, y en otro la legalidad no la cumplió y se dio a la tarea de razonarla. Diputado, queremos agradecerle por habernos acompañado. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero usted mencionaba algo muy importante, y es que cada vez se va desgastando más, parece, la imagen de los diputados y también la imagen de los funcionarios. Lo que vimos ayer, todos los salvadoreños, de lo que fuimos testigos, pues hay mucho que lamentar. ¿Cuál sería su mensaje ante esta situación, ante lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa? Muy importante que la población tenga en mente las acciones de cada uno de los funcionarios, sobre todo los diputados que vamos a las elecciones el próximo 28 de febrero. Yo soy uno de los que está también cansado de los políticos que están incluso dentro de la Asamblea. Tengo que hablar con muchos, aunque no me parezcan su actuar. Y renovar la Asamblea Legislativa es importante, pero no basta solo con renovarla. No podemos cambiar a unos por otros iguales o incluso peores. El pueblo salvadoreño tiene que pensar en qué clase de asamblea va a conformar y tenemos que razonar ese voto. No importa por quién votemos, pero lo que no nos podemos permitir es que el que nos va a agredir sea diferente. Simplemente tenemos que quitar a los que están y poner a unos que van a ser mejores. No podemos darnos ese lujo de equivocarnos nuevamente. Diputado, le agradecemos por habernos acompañado aquí en Noticiero Hechos y conversar de estos temas de coyuntura nacional. Bueno, siempre para mí es un placer y siempre un saludo al pueblo salvadoreño. Gracias, diputado. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros. ¿Qué está ocurriendo al interior del país? Le hemos preparado un reporte. Ya en tan solo minutos vamos a poner al aire lo que ha ocurrido a nivel departamental, y por supuesto nosotros nos queremos mantener pendientes a todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Celida, es importante saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, Noticiero Hechos Más, porque también a través de esta vía tenemos nuestro noticiero al aire. Así es, y también estamos pendientes de las denuncias que usted nos hace llegar hasta nuestra sala de redacción. Se las presentamos a continuación en el espacio de Hechos en tu Comunidad. Los transeúntes que utilizan la avenida Coatepeque en la colonia Amatepec de Soyapango denuncian el mal estado de esta. Aseguran que es una calle muy transitada, sobre todo para las personas que buscan evitar el tráfico del Boulevard del Ejército. Solicitan a la municipalidad incluirla en un plan de bacheo, ya que tiene más de 2 años sin darle el debido mantenimiento. Los habitantes de la avenida 28 de febrero y calle Barcelona en San Ramón, Mexicanos, denuncian tener más de 3 semanas sin el servicio de agua potable. Aseguran que ANDA estaba realizando trabajos de inspección, sin embargo, ya pasaron 8 días y dejaron el trabajo inconcluso. Residentes de la 7ª calle Oriente en la urbanización Bonanza entre Mexicanos y Ayutuxtepeque denuncian la falta de una tapadera de tragante. Dicen que la estructura fue hurtada hace más de 6 meses, por lo que solicitan a las autoridades la reinstalación de una nueva tapadera para evitar accidentes de tránsito. Automovilistas denuncian daños en la barra de seguridad sobre el paso a desnivel que conecta al barrio Candelaria hacia el centro de San Salvador. Afirman que desde hace 2 años no se ha reparado luego de un accidente de tránsito. Solicitan a Obras Públicas y Fovial la reparación. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240 o en Facebook búsquenos como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja, informó Melissa Galicia. Y así también ponemos punto y final a esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Buenas tardes.